Bienvenidos todos y todas a la clase 3 del curso de Escritura Científica. En esta clase vamos a trabajar sobre el proceso editorial de un artículo original. En la clase anterior nos ocupamos de cuáles han de ser los criterios que debemos tener en cuenta para la selección de la o las revistas más adecuadas para la presentación de un artículo original que contenga los resultados de nuestra investigación. Además, en esa clase pudimos tomar conocimiento de algunas de las herramientas disponibles para realizar la búsqueda de revistas científicas. Ahora bien, una vez que hayamos identificado el medio en el que deseamos publicar, deberemos preparar el artículo y enviarlo, lo que significará el inicio de una etapa en la que se requerirá nuestra máxima disposición y cooperación hacia los editores para cumplir con nuestro objetivo, alcanzar la publicación de nuestro artículo. Las etapas por las que atraviesa un artículo original presentado a una revista involucrarán a un conjunto de actores que tendrán roles en los que desempeñarán determinadas funciones y actividades, siempre orientadas al objetivo final que es la publicación del trabajo de investigación. A continuación desarrollaremos cada una de estas etapas. En la etapa del envío del manuscrito, debemos tener en cuenta, por un lado, los criterios de autoría de las normas de Vancouver adoptadas internacionalmente por la mayoría de las revistas biomédicas, tal como lo vimos en clases anteriores. Y por el otro, también, los documentos que se deben revisar cuidadosamente antes de redactar y enviar el artículo. Desarrollaremos aquí los tres documentos importantes a considerar por el autor en la etapa del envío del manuscrito, que son las instrucciones para autores de la publicación, las indicaciones sobre el registro de la investigación y la carta del editor exigida por la mayoría de las revistas para presentar un artículo a consideración de publicación. Las instrucciones para autores son el primer documento a revisar antes de la redacción y presentación del artículo. De su cumplimiento dependerá que el artículo sea aceptado para iniciar el proceso editorial. Para asegurar su cumplimiento, algunas revistas solicitan al autor que junto con el artículo envíe una lista de comprobación o checklist en la que se tilde y declare el cumplimiento de cada una de las normas de publicación. Un consejo personal, en mi carácter de editor de revistas también, es que es muy importante este primer paso, porque el cumplimiento de las instrucciones formales de un artículo es una buena carta de presentación de un artículo, genera en los editores una muy buena impresión, refleja la imagen de que el autor se atiene a las normas, así que traten de observarlas cuidadosamente antes de enviar un artículo. Por otro lado, tenemos la inscripción de los ensayos clínicos, que suele ser obligatoria en las revistas científicas que adhieren a las normas de Vancouver. Cabe destacar que según estas mismas normas, la publicación de un resumen de la investigación en un registro no implica la pérdida del carácter de inédito de un trabajo, requisito indispensable para la presentación de un artículo original a cualquier revista científica. Aclaro esto porque es una duda muy habitual en los autores respecto al carácter de inédito. Realizar la inscripción del resumen de una investigación con los resultados más importantes de esa investigación o presentar un resumen en una jornada o en un evento científico o en un anuario no implica la pérdida del carácter de inédito del trabajo a presentar. En Argentina tenemos el RENIS, que es el Registro Nacional de Investigaciones en Salud, que es administrado por la Secretaría de Gobierno de Salud, y la Revista Argentina de Salud Pública, que edita este organismo a través de la Dirección de Investigación para la Salud, establece que todas las investigaciones que se publiquen en la sección Artículos Originales de la revista mencionada deben estar inscritas en este registro. Los invitamos a revisar el modelo de instrucciones para autores
propuesto por la Revista Argentina de Salud Pública, así como también los modelos de las revistas que están alojadas en el portal de publicaciones científicas y técnicas que administra el Centro Argentino de Información Científica y Técnica. En este caso, en el del portal, al entrar en cada una de las revistas en la columna de la derecha, van a encontrar el botón correspondiente a las instrucciones. En esta filmina pueden observar cuáles son las características, digamos, que están reflejados los requisitos de buena parte de las cartas a los editores que tienen las revistas. Estos requisitos pueden variar en función de la política editorial de cada revista, pero normalmente se van a encontrar con los que están aquí detallados. Los invitamos a que revisen el modelo de carta del editor propuesto por la Revista Argentina de Salud Pública y también pueden consultar los modelos de cartas al editor de las revistas publicadas en el portal del CAICIT que mencionamos en la filmina anterior. Una vez iniciado el proceso de envío, la segunda instancia, tal como lo vimos en el gráfico al inicio de esta clase, es la preevaluación. La preevaluación es esa instancia en la que el editor, a partir de dos criterios de evaluación, va a determinar si el artículo presentado está en condiciones de pasar a la próxima fase, que sería la de revisión por pares, o debe ser rechazado. Cuando llegue el artículo se somete a una preevaluación que se realiza de acuerdo a dos criterios en el siguiente orden. El primero es una evaluación formal. En este caso, él o la asistente del editor o editora corrobora que el artículo cumpla los requisitos de presentación de acuerdo a las instrucciones para autores de la revista. Si la evaluación es satisfactoria, lo remite al editor en jefe o director editorial o editor de sección o asociado, esto dependerá de la organización interna de la revista, para que esa persona realice la segunda instancia de preevaluación. En cambio, si no cumple con los requisitos formales de las instrucciones para los autores, lo devuelve al autor y le solicita que realice los ajustes necesarios para volver a presentarlo. La segunda instancia es la preevaluación de contenido. Si el artículo aprueba la preevaluación formal del editor en jefe, director, editor asociado o cualquiera de las figuras que mencionamos anteriormente, valora si los contenidos se ajustan al alcance temático de la revista de acuerdo a lo declarado en las instrucciones para autores. Si la evaluación es satisfactoria, es decir, si efectivamente cuadra el tema del artículo en la política editorial de la revista, el artículo pasará a la siguiente instancia del proceso editorial, que es la de revisión por pares. De lo contrario, se lo remitirá al autor acompañándolo de una comunicación formal expresando los motivos del rechazo en un plazo no mayor a los 15 días de la fecha de presentación del manuscrito. A este tipo de rechazo se lo denomina rechazo in limine. La siguiente etapa del proceso editorial es la de revisión por pares. Seguramente la etapa más importante de todo el proceso y la que constituye el núcleo de una revista científica que publica artículos con revisión de expertos. El concepto de revisión por pares también es abordado en las normas de Vancouver. En este texto destaca como una de las particularidades de este proceso que la decisión final del contenido del artículo publicado es del editor, con independencia del dictamen de los árbitros, es decir, de los evaluadores, que hayan intervenido en la revisión externa, pudiendo el editor tomar en consideración para su decisión otros factores, como la idoneidad del contenido de un artículo. La descripción del proceso de revisión de un artículo es un requisito exigido por la mayoría de los indizadores que incorporan a las revistas científicas. Y además, siempre esta información va a aparecer publicada
en la página web de la revista. Respecto a este tema, los invito a leer el documento publicado en la página web de la Revista Argentina de Salud Pública, en la que hay una descripción del proceso de revisión por pares de los artículos que recibimos en la revista. En esta filmina se presenta el flujograma del proceso editorial de la Revista Argentina de Salud Pública. Este gráfico lo podrán descargar desde el enlace indicado en la bibliografía obligatoria de esta clase. Hay distintos tipos o sistemas de revisión por pares, según la adopción de política editorial de cada revista. La tendencia hegemónica en las revistas científicas nacionales e internacionales está marcada por el anonimato del autor y o de los árbitros durante el proceso de revisión por pares. Aunque también lentamente está ganando terreno otro tipo de revisión en la que no solo los autores y evaluadores conocen mutuamente sus identidades, al contrario del sistema ciego, doble ciego, sino que además se propone la publicación de los informes de evaluación, todo ello a fin de ganar en transparencia del proceso y, además, teniendo una mirada de construcción colaborativa del conocimiento. El proceso de revisión, tal como lo planteamos al inicio de esta clase, involucra roles, funciones que cumplen esos roles, que son actores, actividades que desempeñan cada uno de esos roles y documentos que utilizan para llevar adelante la parte de la tarea del proceso editorial. Si el artículo fue aprobado en la preevaluación, el secretario editorial le asigna el seguimiento del proceso de evaluación externa a un editor de sección o asociado. Como se puede observar en esta filmina, en el proceso de evaluación, el editor de sección o asociado es el articulador entre el autor y los evaluadores del artículo. Los árbitros deberán utilizar la guía de evaluación de la revista, que son las directrices que le indicarán cómo realizar su tarea, incluidas las opciones de recomendación editorial sobre el artículo evaluado. Los invito a revisar la guía de evaluación para los árbitros de la Revista Argentina de Salud Pública, cuyo enlace se encuentra en esta filmina, en la columna de documentos. Es muy importante que tengamos en cuenta que la decisión editorial respecto a la publicación o rechazo de un artículo la tomará el editor en jefe o director editorial de la revista, considerando las recomendaciones de los árbitros y el informe del editor de sección o asociado. Siempre debemos recordar que las recomendaciones de decisión de los evaluadores externos no son vinculantes. Como vemos en la ilustración, la tarea de conseguir árbitros para los artículos originales no es sencilla, ya que el principal obstáculo suele ser la disponibilidad para realizar la evaluación encomendada en tiempo y forma. En esta filmina vemos las opciones que tiene en la mayoría de las revistas el revisor para emitir su dictamen. Debe tenerse en cuenta que el editor de sección o asociado recibe los informes de los evaluadores, los analiza críticamente y después los envía al autor. Eventualmente, también el editor de sección o asociado puede emitir sus propias recomendaciones, las que tendrá que enviar en forma desglosada dentro del informe enviado al autor. Es decir, que el informe que recibe el autor tendrá las observaciones del revisor 1, las del revisor 2, las del revisor 3, si fuese una revista que realiza evaluación de pares con 3 evaluadores, y además las observaciones propias del editor, que pueden estar o no. Para responder al informe de evaluación enviado por el editor de sección o asociado, el autor utilizará el mismo documento que recibió y en el que deberá completar indicando las modificaciones realizadas. Habitualmente, la revista le solicita que estas modificaciones se realicen utilizando la herramienta Control de cambios del Word en el cuerpo del artículo.
e indicando a su vez, dentro del informe que le envió el editor, en qué número de línea del texto se ha realizado la modificación solicitada. Todo ello a fin de facilitar la posterior revisión realizada por el editor de sección o editor asociado. Todo ello a fin de facilitar la posterior revisión realizada por el editor de sección o editor asociado. Una vez finalizada la primera ronda de revisión, que incluye las observaciones de los árbitros y las del editor, y las modificaciones del artículo que el autor realice a partir de ese informe, el editor de sección o asociado realiza una evaluación de la nueva versión del artículo y eleva un informe al comité editorial de la revista para que el editor en jefe o director tome la decisión editorial respecto a la aceptación, rechazo o solicitud de una nueva ronda de revisión por pares. Entramos ahora en la tercera y última fase del proceso editorial del artículo, que es la fase de la edición. Esta fase a su vez está compuesta por tres etapas, que son la corrección de estilo, la diagramación y la corrección de pruebas. Una vez finalizada estas, correctamente, se procede a la publicación del número y del artículo. Ahora, en esta fase en la que estamos ahora, que es la de la edición, el autor deberá revisar las modificaciones propuestas por el corrector de estilo. Principalmente deberá observar que éstas no alteren el sentido del contenido del manuscrito. En la segunda instancia, la de diagramación, deberá revisar el artículo diagramado o maquetado. En esta oportunidad, solo revisará si hubo errores ortotipográficos o de presentación de los contenidos, con especial atención del orden y presentación de los elementos gráficos si los hubiere. Por su parte, el editor, que podrá ser el editor asociado o el secretario editorial, deberá revisar las versiones con la corrección de estilo y la versión de lectura de pruebas de diagramación. Y, finalmente, la versión final para publicación deberá ser revisada y aprobada por el editor en jefe o director, que es el máximo responsable de los contenidos que se publican en cada número. Los nombres de los roles siempre dependerán de la organización del staff editorial de la revista. Bueno, por fin llegamos a nuestra meta, que es la publicación del artículo. En esta etapa, el editor crea el nuevo número, luego se publica ese número y finalmente se difunde e indiza ese número en las bases de datos que está incluida la revista. Les dejo solamente dos materiales como bibliografía obligatoria. Tengan en cuenta que en estas dos publicaciones tienen que leer solamente algunas páginas que son las que están indicadas entre guiones y separadas entre punto y coma. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.